¿Qué tienen por eso? Hay quienes sostienen de que por qué se va a mantener en información o se va a considerar como información de reserva, por ejemplo, el gasto de las partidas secretas que se manejan en casa presidencial, por ejemplo. Bueno, los gastos de reserva existen en todo gobierno. Los gastos reservados existen en todo gobierno porque están orientados sobre todo a defensa y seguridad. Y por lo tanto tienen que ser gastos reservados. Incluso estos gastos reservados nuestros tienen auditoría de la Corte de Cuentas. Hay ya incluso están establecidas y están en el portal del Ministerio de Hacienda la cantidad que se refiere a los gastos reservados. No tenemos compromiso con nadie. Nosotros sí estamos dispuestos a ir a fondo a combatir la delincuencia, pero fíjate que no partimos de cero, partimos de menos 400. No es raro que se digan este tipo de críticas, que se hagan este tipo de críticas. Yo quisiera que la crítica fuera permanentemente constructiva, pero como hay intereses de por medio, y uno de esos intereses... ¿Con quién tiene que lidiar el gobierno y particularmente en ese tema? ¿Solo con el caso de Arena o también con la relación que no es muy agradable que tiene con el partido que lo llevó al poder? Bueno, con el partido que lo llevó al poder te está refiriendo a la relación con el FMLN y con el tan traído y llevado, porque se llevan y se traen temas, incluso a veces hasta en forma de recados. Mira, esa relación, yo ya lo he dicho en varias ocasiones. Mira, esa relación es naturalmente conflictiva como debe de ser y como es en todo lo que se refiere a aspectos para gobernar el país. Entonces, la gente se preocupa y dice, aquí va a haber un rompimiento. No va a haber rompimiento. No hay rompimiento. El FMLN, a través de su secretario general, que es una persona bastante serena y que establece la visión de los procesos con bastante honestidad y capacidad, ya lo ha dicho. Y yo tengo la relación estrecha con... ¿Tú eres el encargado de ese enlace, del enlace político del partido con el Ejecutivo? Sí. Y ese enlace ¿Con qué te toca lidiar? Sobre todo cuando vemos a altos dirigentes del partido de FMLN lanzar criterios muy fuertes de emplazamiento al presidente, por ejemplo, aquí, en ese mismo lugar. Sigfrido Reyes hacía mención de varios aspectos que tienen que ver con una deuda social que el presidente sigue cargando y que se le llama cambio. ¿Cómo hace el secretario de Asuntos Estratégicos para lidiar entre posiciones así, de esa naturaleza, frente a lo que el gobierno está haciendo, ¿no? Y que desde luego para muchos lo está haciendo bajo la línea correcta, pero también con algunos altos y bajos. ¿Cómo te toca lidiar con eso? Es una lidia normal. Y a mí no me sorprende. Le sorprende a aquellos que quieren exagerar o probablemente que no conocen las tareas y los avatares de gobernar. Entonces le sorprende. Pero yo estoy convencido que lo llevan a su máxima expresión, mediáticamente hablando. Y en algunos casos, en lo que se refiere a la derecha, lo llevan a su máxima expresión porque es normal que lo ocupen como un caballito de batalla para tratar de establecer un clima en donde digan aquí hay inestabilidad. No, hombre, si el presidente de la República y la dirección del FMLN que tienen clara la responsabilidad que supone esto. El presidente de la República ya lo ha planteado en otras ocasiones. A veces establecen contradicciones y debates, pero ¿por qué nos extrañamos? ¿Qué te toca a ti como responsable de ese enlace decirle a un Sigfrido Reyes, para hacer el caso, al sostener que la derecha en este país le ha doblado el brazo al presidente Funes, por ejemplo? Lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, no. ¿Qué te toca decirle a él? Esas son expresiones con las cuales yo no estoy de acuerdo y le digo que no estoy de acuerdo. Y me toca establecer un clima en donde se superen ese tipo de expresiones porque pueden surgir dudas y a veces expresiones que no son congruentes con la realidad. Y te insisto, puede surgir, seguirán, pero no deben estar por encima de lo que es seriamente un trabajo sistemático para garantizar estabilidad y gobernabilidad. El FMLN es una fuerza muy importante, es una fuerza importante en el país. Nosotros desde el principio, fue una frase que dijo un miembro dirigente, recuerdo que la dijo Roberto Lorenzana, el FMLN no va a ser un partido en el gobierno,
es un partido de gobierno, pero no va a ser un partido que se va a vaciar en el gobierno. Y es cierto, porque el presidente de la República es el que toma decisiones. ¿Por qué alrededor de esa iniciativa se mencionó de un acuerdo político que se tenía entre el partido Gana, el PCN y en este caso Casa Presidencial? Claro, y habían otros rumores, y yo te cuento todo lo que había alrededor, no solo este rumor, no solo este tipo de negociación, porque estamos acostumbrados a pensar que existen los canjes y las negociaciones, y a veces hay negociaciones, ¿y por qué lo vamos a negar? Pero no para canjear pragmática y negativamente aspectos en los que se involucran principios y posibilidades de desarrollo y garantías como las que te he mencionado en el caso del registro. Ahí no se iba a canjear, vamos a elegir a alguien porque el otro partido quiere que elijamos a alguien de su partido y que por lo tanto no llene estas características. No, las características, los criterios fundamentales que siempre se mantuvieron y en los que hubo acuerdo son estos que te digo: transparencia, capacidad, honorabilidad, honradez. Y esos son los criterios que incluso fijamos cuando llamamos el presidente de la República llamó a la mediación para elegir a la Corte. Veamos ahora el papel o el rol del sector privado en esta consecución de aspectos que tienen que ver mucho con el rumbo económico del país, esa incertidumbre que manejan ellos como discurso. ¿Cómo se está tratando, cómo se visualiza desde el punto de vista tuyo? A ver, yo lo voy a sintetizar en una frase, porque he visto algunas de las opiniones y frases que han emitido en estos días. Mira, lo que pasa es que cuando ellos hablan de que no hay rumbo, se están refiriendo al rumbo que ellos quieren, ¿verdad? Y les hemos dicho, sentémonos y acordemos ese rumbo, pero el referente es la realidad. Entonces yo comprendo que se diga que no hay rumbo, porque te estás refiriendo al rumbo de ellos, estás refiriéndote a tu rumbo. Lo más honesto, lo más consecuente y lo más científico debería de ser, bueno, ¿cuál es el rumbo?Nosotros sí tenemos un rumbo. Y está planteado. Y yo no sé si fue el presidente del COENA que dijo en su momento que en este país solo un loco podría venir a invertir. Una declaración bastante, no sé cómo calificarla, pero me pareció muy fuerte en el sentido de que en este país necesitamos, desde luego, el tema de la inversión, necesitamos generar empleo, necesitamos, en fin, tantas cosas. Esa expresión de que en este país solo un loco podría venir a invertir, no solo es una expresión sumamente equivocada, sino muy irresponsable. Pero con el país, no con el gobierno, sino con el país. Porque además está llamando locos a bastantes que han venido a invertir y que vienen a invertir al país. Y que están comprometidos que sus inversiones sean con fines económicos y no establecen condicionalidades políticas que favorezcan a determinado partido. Esos no son locos. Esos son personas que saben invertir. Y nosotros hemos garantizado un clima y estamos buscando que se garantice todavía más ese clima de inversión. Tú viste un artículo que publicara en uno de nuestros periódicos el ingeniero Arturo Sabla, ex candidato a la vicepresidencia en la pasada campaña. Sí. ¿Qué te parece? Bien. Yo las críticas y las recomendaciones del ingeniero Arturo Sabla, a quien conozco bastante bien. Sé que lo conoces muy bien. Sí, las críticas. Las críticas y las opiniones del ingeniero Arturo Sabla, yo considero muchas de ellas acertadas. Lo del puerto, lo que dice del puerto es cierto. Y nosotros no tenemos por qué negarlas. O sea, tú justificas la pregunta que él te hace y de qué cambio hablamos. ¿Cómo de qué cambio hablamos? De los cambios que nosotros estamos haciendo y que estamos construyendo. Él tiene razón, no se hacen en un año. Y nosotros no hemos dicho que los vamos a hacer en un año. Y es probable que estemos poniendo las plataformas para el cambio, las condiciones en algunos casos. Pero nosotros no hemos dicho en ningún momento que íbamos a hacer el cambio en un año. Entre otras cosas porque el cambio se construye junto con todos. Entonces, por lo tanto, yo estoy de acuerdo. El ingeniero Sabla, cuando habla del ingeniero Sabla, hay recomendaciones del ingeniero Sabla que nosotros las estudiamos y las consideramos.
no vamos a negar que son acertadas. Hay otras que no estamos de acuerdo. Pero eso es normal, es así.